El Sermón del Monte, palabras que cambiaron el mundo. Imagina por un momento que te encuentras en una colina tranquila en Galilea, hace más de 2000 años. El cielo es de un azul profundo, el sol ilumina la hierba verde y una suave brisa acaricia tu rostro. A tu alrededor, una multitud diversa está reunida, llena de expectativa. Agricultores, pescadores, mujeres, niños y ancianos, todos han venido con la esperanza de escuchar algo que les inspire, algo que les dé sentido y dirección en medio de sus vidas cotidianas. De repente, un hombre se levanta y comienza a hablar. Su voz es clara, pero sus palabras son diferentes a todo lo que jamás has oído. Ese hombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y lo que está a punto de compartir no es simplemente un discurso, sino una revolución espiritual, moral y social que cambiará el mundo para siempre. El Sermón del Monte, recogido en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, es considerado por muchos como el mensaje más importante jamás pronunciado. No es una simple recopilación de ideas inspiradoras, sino un manifiesto que define una nueva manera de vivir. Desde las bienaventuranzas, que reescriben lo que significa ser bendecido, hasta la regla de oro, que nos invita a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, cada palabra de este sermón tiene un poder transformador. Pero ¿por qué el Sermón del Monte ha tenido un impacto tan duradero? ¿Qué tiene de especial este mensaje que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo tan relevante? Primero, el sermón aborda las cuestiones más fundamentales de la existencia humana, la felicidad, el amor, la justicia, el perdón y nuestra relación con Dios y los demás. Jesús no se limita a hablar de conceptos teóricos, cada enseñanza está arraigada en las experiencias reales de las personas. En un mundo que a menudo se enfoca en lo externo, la riqueza, el poder, la apariencia, Jesús nos lleva a mirar hacia el interior. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras motivaciones y nuestra forma de relacionarnos con el prójimo. Imagina escuchar estas palabras por primera vez: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5, 3. Este es un mensaje revolucionario, especialmente en una cultura que valoraba la riqueza y el estatus. Jesús no está exaltando la pobreza material, sino la humildad espiritual, la disposición a reconocer nuestra necesidad de Dios. Esta idea, que podría parecer una debilidad para muchos, se convierte en el primer paso hacia una vida llena de significado y propósito. Además, el Sermón del Monte introduce principios que desafían directamente las normas sociales y culturales de la época y también las de hoy. Jesús dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, Mateo 5, 44. Estas palabras son radicales porque van en contra de nuestros instintos naturales. El mundo nos enseña a devolver mal por mal, a buscar venganza, pero Jesús nos invita a romper ese ciclo, eligiendo el amor sobre el odio, la reconciliación sobre el conflicto. Otro aspecto poderoso del Sermón del Monte es su universalidad. Aunque fue pronunciado en un contexto cultural muy específico, sus principios trascienden el tiempo y el espacio. Tanto entonces como ahora, las personas enfrentan desafíos similares: ansiedad por el futuro, tensiones en las relaciones, deseos de justicia. Las enseñanzas de Jesús no solo son relevantes, sino prácticas. Por ejemplo, cuando dice: no os afanéis por vuestra vida, Mateo 6, 25, no está diciendo que no planifiquemos, sino que aprendamos a confiar en Dios y no permitamos que las preocupaciones nos roben la paz. El Sermón del Monte también es especial porque no solo nos dice qué hacer, sino que nos muestra cómo hacerlo. Jesús no solo pronunció estas palabras, las vivió. Su vida fue el ejemplo perfecto de amor, humildad, compasión y sacrificio. Esta coherencia entre sus palabras y acciones da al sermón una autoridad única. Por último, el Sermón del Monte no es solo un conjunto de enseñanzas, es una invitación a una transformación completa. Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5, 13-14.
Esto significa vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen el amor y la justicia de Dios, impactando positivamente a quienes nos rodean. En este video, exploraremos en profundidad las enseñanzas del Sermón del Monte. Veremos cómo estas palabras han cambiado vidas, cómo pueden desafiar nuestras percepciones actuales y cómo tienen el poder de transformar la manera en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con los demás. El Sermón del Monte no es solo un mensaje del pasado, es una guía viva para el presente y una esperanza para el futuro. Prepárate para sumergirte en este mensaje único y descubrir cómo puede darte una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Qué hace especial al Sermón del Monte? Es natural preguntarse, ¿por qué debería interesarme un sermón pronunciado hace más de 2000 años? Una pregunta válida, pero la respuesta es profunda. El Sermón del Monte no es simplemente una colección de ideas bonitas o consejos filosóficos. Es una invitación a transformar nuestra vida, a adoptar un estilo de vida radicalmente diferente, donde el amor, el perdón y la compasión no son meros ideales, sino fundamentos centrales de nuestra existencia. Jesús, a través de este mensaje, no solo planteó un camino alternativo, sino que desafió las normas sociales y culturales de su tiempo y del nuestro. Imagina un mundo donde el perdón reemplaza a la venganza, donde el amor vence al odio y la compasión triunfa sobre el egoísmo. A simple vista, parece un sueño utópico, algo inalcanzable. Sin embargo, este es exactamente el mundo que Jesús estaba proponiendo, un mundo donde las relaciones rotas pueden ser restauradas. Donde la paz puede surgir en medio del caos y donde las comunidades tienen la oportunidad de sanar y prosperar. Lo que hace al Sermón del Monte verdaderamente especial es que no se trata de conceptos abstractos o teorías lejanas. Cada enseñanza de Jesús tiene un enfoque práctico que ha demostrado, a lo largo de los siglos, su capacidad para cambiar vidas. Desde las bienaventuranzas, que redefinen lo que significa ser verdaderamente bendecido, hasta el llamado a amar a nuestros enemigos, el sermón nos invita a adoptar principios que, aunque desafiantes, son profundamente transformadores. Jesús no solo habló de estas verdades, sino que las vivió. Su vida fue un ejemplo perfecto de amor, humildad y sacrificio. Esto da al sermón una autenticidad única, ya que sus palabras están respaldadas por sus acciones. No solo enseñó sobre el perdón, sino que perdonó incluso a quienes lo traicionaron. No solo habló de amor, sino que amó a todos, incluidos aquellos que lo rechazaron. El impacto del Sermón del Monte trasciende el tiempo, las culturas y las religiones. Sus principios han inspirado movimientos sociales, han sido la base de códigos éticos y han guiado a personas en su búsqueda de paz, justicia y propósito. No es simplemente un mensaje del pasado, sino una guía viva y poderosa para el presente. Al final, lo que hace al Sermón del Monte tan especial es su capacidad para hablar al corazón humano, para desafiar nuestras percepciones y para ofrecernos una visión de un mundo mejor, no en un futuro lejano, sino comenzando aquí y ahora, con nuestras decisiones y acciones diarias. Las bienaventuranzas, una nueva definición de felicidad. El Sermón del Monte comienza con un conjunto de enseñanzas conocidas como las bienaventuranzas, que no son solo frases inspiradoras, sino una redefinición completa y radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido. Estas palabras nos invitan a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva, desafiando las ideas convencionales sobre el éxito, la felicidad y la plenitud. Jesús comienza diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Aquí, Jesús no está hablando de pobreza material, sino de una actitud del corazón. Ser pobre de espíritu significa reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. En un mundo que valora la autosuficiencia y el orgullo, esta declaración es profundamente contracultural. Jesús nos enseña que la verdadera bendición comienza cuando admitimos nuestra dependencia de Dios y abrimos nuestro corazón a su guía. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5, 4.
Vivimos en una sociedad que nos insta constantemente a evitar el dolor, a distraernos de nuestras pérdidas y a proyectar una imagen de felicidad continua. Sin embargo, Jesús valida nuestras lágrimas y reconoce el valor del duelo. Llorar no es un signo de debilidad, sino una expresión de nuestra humanidad. Jesús promete consuelo, no necesariamente eliminando el dolor de inmediato, sino asegurándonos que Dios está presente en nuestras luchas y que, en Él, encontraremos paz. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo 5:5. La mansedumbre, a menudo malinterpretada como debilidad, es en realidad una muestra de fortaleza bajo control. Los mansos son aquellos que, incluso cuando enfrentan injusticias, eligen responder con amor y paciencia en lugar de violencia o resentimiento. En un mundo donde la agresión y el dominio parecen ser la clave del éxito, Jesús eleva la mansedumbre como una virtud que trasciende el poder terrenal y asegura una herencia eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Jesús no se refiere aquí a un deseo superficial de justicia, sino a un anhelo profundo y constante de ver un mundo transformado por la equidad y la bondad. Esta bienaventuranza es un llamado a la acción, una invitación a trabajar activamente por la justicia, no solo para nosotros, sino para todos. Jesús promete que este hambre será saciado, ya sea en esta vida o en la eternidad, según los tiempos perfectos de Dios. Las bienaventuranzas continúan redefiniendo las prioridades humanas y nos desafían a mirar más allá de los valores superficiales. Cada declaración nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a buscar la verdadera felicidad no en las posesiones materiales, el estatus o el poder, sino en nuestra relación con Dios y con los demás. En su conjunto, las bienaventuranzas son un retrato del carácter de Jesús y una invitación a seguir sus pasos. Nos enseñan que la verdadera bendición no está en evitar el sufrimiento o en acumular logros, sino en desarrollar un corazón humilde, misericordioso y lleno de amor. Estas palabras siguen siendo un desafío y una esperanza para quienes buscan una felicidad duradera y un propósito eterno. Amar a los enemigos, el mandato más radical. Entre todas las enseñanzas del Sermón del Monte, quizás ninguna sea más desafiante y radical que esta. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Estas palabras van en contra de los instintos más básicos del ser humano. Amar a nuestros enemigos no es una reacción natural, nuestra tendencia suele ser buscar venganza, resentirnos o, en el mejor de los casos, ignorar a quienes nos han hecho daño. Sin embargo, Jesús no nos invita a simplemente tolerar a nuestros enemigos, nos llama a amarles, a orar por ellos, a desearles lo mejor. Este mandato no es una sugerencia opcional, sino una muestra del amor transformador que Jesús modeló en su propia vida. Es importante entender que amar a nuestros enemigos no significa justificar o aprobar sus malas acciones. No implica ignorar el daño que nos han causado ni permitir que continúen lastimándonos. Más bien, este amor se trata de tomar una decisión consciente de responder al mal con bien. Es elegir el perdón en lugar del rencor, la reconciliación en lugar de la venganza y la compasión en lugar del odio. Piensa en un momento en el que alguien te ha ofendido o lastimado profundamente. Tal vez fue una palabra hiriente, una traición o una acción que cambió tu vida de manera negativa. La reacción más natural sería devolver el golpe o cortar toda relación con esa persona. Pero Jesús nos llama a algo más elevado, mostrar compasión y buscar el bien para esa persona, incluso si no lo merece. Cuando Jesús enseñó esta lección, vivía en un contexto donde el odio a los enemigos era común y aceptado. Los romanos ocupaban Israel, y el pueblo judío sufría bajo su opresión. Amar a los enemigos en este contexto parecía absurdo, incluso peligroso. Sin embargo, Jesús no solo enseñó esta idea, sino que la vivió. En la cruz, mientras sufría una de las muertes más crueles imaginables, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Amar a nuestros enemigos no solo rompe el ciclo de odio y venganza, sino que también nos libera del peso del resentimiento.
El odio consume nuestras emociones y afecta nuestras relaciones, mientras que el amor, incluso hacia aquellos que nos han herido, nos llena de paz y propósito. Jesús nos invita a ver a nuestros enemigos no solo como personas que nos han lastimado, sino como seres humanos creados por Dios, dignos de compasión y misericordia. Aunque este camino no es fácil, es el único que puede traer verdadera sanidad, tanto para nosotros como para el mundo que nos rodea. No juzgar, un llamado a la humildad. En el Sermón del Monte, Jesús pronuncia una advertencia que resuena profundamente en nuestras vidas diarias. No juzguéis, para que no seáis juzgados, Mateo 7, 1. A primera vista, esta enseñanza podría malinterpretarse como un llamado a no discernir entre lo correcto y lo incorrecto, pero no es así. Jesús no está diciendo que no debemos tener un sentido moral o que no debemos distinguir entre el bien y el mal. En cambio, nos advierte contra el juicio hipócrita y arrogante, contra esa tendencia humana a criticar a los demás mientras ignoramos nuestras propias fallas. Jesús refuerza esta enseñanza con una metáfora poderosa. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7, 3. Es una imagen impactante y hasta humorística. Imagina a alguien con una enorme viga saliendo de su ojo, tratando de sacar una pequeña astilla del ojo de otra persona. Es absurdo, y precisamente ese es el punto de Jesús. Antes de criticar a los demás, debemos examinar nuestras propias vidas con honestidad. El juicio hipócrita es dañino porque a menudo nace de un sentido de superioridad. Nos sentimos mejores al señalar las fallas de los demás, mientras minimizamos o justificamos nuestras propias debilidades. Este tipo de juicio no solo destruye relaciones, sino que también nos aleja de la humildad que Jesús nos llama a cultivar. Entonces, ¿qué significa verdaderamente no juzgar? No significa cerrar los ojos ante el pecado o la injusticia, sino abordar a los demás con una actitud de empatía, compasión y humildad. En lugar de criticar desde un lugar de condena, podemos buscar comprender el contexto de la otra persona, qué circunstancias podrían haber llevado a ese error. ¿Cómo puedo ayudar en lugar de criticar? Jesús también nos recuerda que la forma en que juzgamos a los demás será la forma en que seremos juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7, 2. Esto es un llamado a la reflexión. Si queremos experimentar la gracia y el perdón de Dios, debemos ofrecer esa misma gracia y perdón a los demás. No juzgar es un acto de humildad. Nos ayuda a recordar que todos somos imperfectos, que todos necesitamos gracia y que, al final, solo Dios tiene la perspectiva completa para juzgar con justicia. Al elegir la compasión sobre la condena, no solo reflejamos el corazón de Jesús, sino que también abrimos la puerta a relaciones más profundas y auténticas. La regla de oro, una guía práctica para vivir. En el Sermón del Monte, Jesús pronuncia una de las enseñanzas más conocidas y universales de toda la Biblia. Todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Mateo 7, 12. Conocida como la regla de oro, esta frase no es simplemente un consejo moral, sino una guía práctica y transformadora para nuestra vida diaria. A diferencia de otras enseñanzas que se centran en evitar el mal, la regla de oro nos desafía a tomar la iniciativa para hacer el bien. El principio detrás de esta enseñanza es la empatía activa, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás y actuar basándonos en cómo nos gustaría ser tratados. No se trata solo de abstenernos de herir o perjudicar a los demás, sino de dar un paso más allá y buscar activamente el bienestar de las personas que nos rodean. Es una invitación a vivir con generosidad, bondad y consideración, incluso cuando no sea fácil o conveniente. En su esencia, la regla de oro nos llama a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y usarlas como guía para nuestras acciones. Por ejemplo, cuando nos sentimos ignorados, recordamos cuánto valor tiene un gesto de atención o una palabra amable. Entonces, ¿por qué no ofrecer eso mismo a alguien más? Si hemos experimentado el dolor de ser maltratados o despreciados,
podemos usar esa experiencia para comprometernos a tratar a otros con dignidad y respeto. Lo que hace que la regla de oro sea tan poderosa es su universalidad. Este principio trasciende culturas, religiones y épocas. Aunque Jesús lo elevó a un nivel espiritual más profundo, la idea de tratar a los demás como quisiéramos ser tratados es una verdad que puede transformar cualquier relación humana. Desde nuestras familias hasta nuestras comunidades e incluso nuestras interacciones con extraños. Sin embargo, vivir según la regla de oro no siempre es fácil. Requiere esfuerzo, sacrificio y una constante evaluación de nuestras intenciones. No basta con cumplir con un mínimo estándar, Jesús nos llama a actuar con un amor desinteresado y una empatía genuina. Es un desafío que exige que dejemos de lado nuestro egoísmo y prioricemos el bienestar de los demás. Esta enseñanza no solo beneficia a quienes reciben nuestras acciones bondadosas, también tiene el poder de transformar nuestros corazones. Al practicar la regla de oro, desarrollamos una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás, fortalecemos nuestras relaciones y creamos un entorno más armonioso y lleno de compasión. En última instancia, la regla de oro nos invita a ser agentes activos de cambio. Es un recordatorio de que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen el poder de impactar positivamente a quienes nos rodean y de reflejar el carácter amoroso de Dios. La ansiedad, una invitación a confiar en Dios. En el Sermón del Monte, Jesús aborda un tema que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años, la preocupación y la ansiedad. En una sociedad llena de demandas, incertidumbres económicas, presiones laborales y relaciones complejas, la ansiedad es una lucha común para muchas personas. Sin embargo, Jesús ofrece una perspectiva liberadora. No os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo, no siembran ni siegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6, 25-26. Con estas palabras, Jesús nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a cambiar nuestra forma de enfrentar los desafíos diarios. No está diciendo que no debamos planificar, trabajar o ser responsables con nuestras decisiones. Al contrario, Jesús reconoce la importancia del esfuerzo humano, pero nos advierte contra la preocupación paralizante que consume nuestras energías y nos roba la paz. Jesús utiliza imágenes simples pero profundas para ilustrar su punto. Nos pide que observemos a las aves del cielo, que no trabajan frenéticamente para acumular recursos, pero que, aún así, son alimentadas por Dios. También nos invita a reflexionar sobre las flores del campo, que no se esfuerzan en vestirse, pero son adornadas con una belleza que supera incluso a la de Salomón en toda su gloria. Mateo 6, 28-29. Estas imágenes nos recuerdan que si Dios cuida de los detalles más pequeños de la creación, ¿cuánto más se preocupará por nosotros, que somos mucho más valiosos a sus ojos? La ansiedad a menudo surge de nuestra tendencia a intentar controlar todo en nuestras vidas, desde el futuro hasta las circunstancias que están fuera de nuestro alcance. Jesús nos invita a entregar ese control a Dios, confiando en que Él conoce nuestras necesidades y está dispuesto a suplirlas. Esta confianza no es una excusa para la pasividad, sino un llamado a vivir con fe y dependencia en un Padre amoroso. Jesús también nos da una clave práctica para manejar la ansiedad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas y priorizamos su voluntad, nuestras preocupaciones empiezan a ocupar un lugar secundario. Vivir un día a la vez, enfocándonos en lo que podemos hacer hoy en lugar de preocuparnos por el mañana, nos libera de la carga innecesaria de la ansiedad. En última instancia, la invitación de Jesús es a confiar profundamente en el cuidado y la provisión de Dios. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, y que podemos descansar en la certeza de que Él está con nosotros, incluso en los momentos más inciertos. Construyendo sobre la roca, vivir las palabras de Jesús. Jesús cierra el Sermón del Monte con una de sus enseñanzas más impactantes, utilizando una metáfora poderosa para ilustrar la importancia de actuar según sus palabras.
Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Mateo 7:24. Esta analogía no solo es fácil de entender, sino profundamente significativa. Jesús compara nuestra vida con la construcción de una casa, algo que requiere tiempo, esfuerzo y planificación. Pero lo que determina la solidez de esa casa no es solo su apariencia externa, sino los cimientos sobre los que está construida. El hombre prudente representa a aquellos que no solo escuchan las enseñanzas de Jesús, sino que las aplican en su vida diaria. Construir sobre la roca significa fundamentar nuestras decisiones, valores y acciones en las verdades que Jesús nos ha enseñado. Esto nos da estabilidad y fortaleza cuando enfrentamos las tormentas de la vida, pruebas, dificultades y adversidades. En contraste, Jesús describe al hombre insensato, quien construye su casa sobre la arena. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, Mateo 7:26. La arena, a diferencia de la roca, es inestable y no proporciona una base sólida. Cuando las lluvias, los ríos y los vientos golpean esa casa, se derrumba porque no tiene un fundamento firme. Este hombre simboliza a quienes escuchan las palabras de Jesús pero no las integran en su vida, viviendo según sus propios caminos o los valores cambiantes del mundo. Lo que Jesús subraya aquí es la importancia de la acción. No basta con escuchar sus enseñanzas o admirar su sabiduría, debemos ponerlas en práctica. La verdadera fortaleza espiritual no proviene del conocimiento, sino de vivir según las verdades que conocemos. La vida, inevitablemente, traerá tormentas, momentos de incertidumbre, dolor, pérdida o desafíos inesperados. Pero aquellos que construyen su vida sobre la roca de las enseñanzas de Jesús encontrarán que, aunque las tormentas puedan ser fuertes, su fe les proporcionará la estabilidad necesaria para resistir. Jesús nos llama a ser personas que no solo oyen, sino que actúan. Este llamado no es fácil, ya que aplicar sus enseñanzas requiere sacrificio, humildad y compromiso. Sin embargo, es el único camino que conduce a una vida plena y significativa, una vida construida sobre una base eterna que nunca será sacudida. Construir sobre la roca es más que una opción sabia, es una invitación a vivir de manera intencional, permitiendo que las palabras de Jesús transformen no solo nuestras creencias, sino también nuestras acciones y nuestro carácter. ¿Cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? El Sermón del Monte no es solo un discurso inspirador, sino una guía práctica para transformar la manera en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Las enseñanzas de Jesús no están diseñadas para ser admiradas desde la distancia, están destinadas a ser puestas en acción en cada aspecto de nuestra vida diaria. Aquí hay algunas formas de aplicar sus principios. 1. Amar a los enemigos. Una de las enseñanzas más radicales de Jesús es el llamado a amar a quienes nos han hecho daño. Esto puede parecer imposible, pero comienza con pequeños pasos. Por ejemplo, cuando alguien te trata injustamente o dice algo hiriente, en lugar de responder con ira o resentimiento, elige la compasión. Ora por esa persona, incluso si no sientes ganas de hacerlo. Pedir a Dios que bendiga a alguien que te ha lastimado puede ser difícil al principio, pero este acto cambia nuestra perspectiva y suaviza nuestro corazón. 2. No juzgar. El juicio es algo natural para muchos de nosotros, pero Jesús nos llama a abordarlo con humildad. En lugar de criticar rápidamente a alguien por sus errores, detente y pregúntate, ¿qué circunstancias pueden haber llevado a esta persona a actuar así? ¿Cómo puedo ayudar en lugar de condenar? Practicar la empatía y buscar maneras de apoyar en lugar de criticar no solo beneficia a los demás, sino que también mejora nuestras relaciones y nos hace más conscientes de nuestras propias fallas. 3. Confiar en Dios. La ansiedad es un desafío constante en la vida moderna. Cuando sientas que el estrés y las preocupaciones te abruman, recuerda las palabras de Jesús, mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta, Mateo 6:26. Haz un esfuerzo consciente por enfocarte en el presente.
Tómate un momento para agradecer lo que tienes hoy y confía en que Dios se encargará del mañana. Practicar esta confianza nos libera del peso de las preocupaciones innecesarias. 4. Ser luz en el mundo. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, Mateo 5:14, lo que significa vivir de manera que nuestras acciones reflejen los valores del reino de Dios. Esto implica actos de bondad, justicia y amor que inspiran a los demás. Algo tan simple como un gesto amable, un acto de generosidad o una palabra de aliento puede tener un impacto duradero en la vida de quienes nos rodean. Aplicar estas enseñanzas requiere intención, pero cada pequeño esfuerzo nos acerca más a vivir una vida conforme al corazón de Dios. No se trata de perfección, sino de progreso diario hacia un amor más profundo, una mayor humildad y una confianza renovada en el plan divino. Estas acciones no solo transforman nuestra vida, sino que también crean un impacto positivo en el mundo que nos rodea. El Sermón del Monte no es solo un conjunto de palabras hermosas o enseñanzas morales, es una invitación directa a la transformación profunda del corazón y la mente. Jesús no nos llama a simplemente escuchar sus enseñanzas o a admirarlas como ideas inspiradoras. Nos invita a actuar, a vivir de una manera que desafíe las normas del mundo y que refleje el carácter de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Este llamado a la acción no es fácil. Jesús nos pide que elijamos el perdón sobre la venganza, el amor sobre el odio, la humildad sobre el orgullo y la confianza en Dios sobre la ansiedad. Nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5:13-14, a vivir de una manera que no solo impacte nuestra propia vida, sino que también inspire y transforme a quienes nos rodean. Pero este desafío no es algo que debamos enfrentar solos. Jesús nos da las herramientas y el ejemplo para vivir según sus enseñanzas. Su vida misma fue un modelo perfecto de amor, compasión, justicia y humildad. Al seguir sus pasos, encontramos no solo un camino hacia una vida más plena, sino también la fuerza para superar las dificultades y las tentaciones que enfrentamos diariamente. Hoy, este mensaje es tan relevante como lo fue hace más de 2000 años. Vivimos en un mundo lleno de divisiones, conflictos y desesperanza, pero el Sermón del Monte nos ofrece una alternativa radical, un camino de paz, reconciliación y amor incondicional. Este mensaje no es solo para ser escuchado, es para ser vivido. Te desafío a construir tu vida sobre esta roca sólida. No basta con leer o escuchar estas palabras, necesitas aplicarlas. En tus relaciones, busca ser un pacificador. En tus decisiones, elige la justicia. En tus momentos de ansiedad, confía en Dios. Deja que estas enseñanzas sean el fundamento de tu vida, dándote estabilidad y propósito incluso en medio de las tormentas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con los demás. Sé una luz en el mundo, reflejando el amor y la gracia de Dios en cada interacción. Dale like al video, suscríbete y únete a nosotros para explorar más contenido que inspire y transforme. Recuerda, las palabras de Jesús no solo tienen el poder de cambiar vidas, pueden transformar el mundo. Dios te bendiga mientras comienzas este emocionante viaje de fe y acción.